Bendecidos, mis amados. Grato poder saludarles y decirles que les amamos profundamente en el Señor. Gracias a Dios por el tiempo, el día y la oportunidad que Dios nos da y brinda para poder adorarle y entre tanto esperar el tiempo y el momento de su venida. Ciertamente estamos viviendo momentos de expectativa, pero estamos en las manos del Señor, enfocados en sus promesas, en su palabra y en el propósito de Dios para nuestras vidas. Creo que nuestra oración en este momento es siempre decir al Señor que todo lo que Él pensó, lo que Él planificó, lo que Él decretó para nuestras vidas, que se confirme, que se haga manifiesto, porque ese es el plan de Dios. Saludamos así a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan en los diferentes lugares del mundo. Y queremos que esta palabra sea de grande edificación para su vida. Y el doctor que le va a hacer la terapia responda quizá muchas preguntas de las personas. Hemos venido enseñando sobre los deseos de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué desea Dios con nosotros. Y esto lo que nos lleva a nosotros es a desear fundirnos con el deseo y la voluntad de Dios. Querer llegar a tener los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, que vivamos por ese sentir de Dios. Dios siempre nos estaba hablando, algunos de una manera, otros de otra, pero de acuerdo a cada necesidad y a cada circunstancia. Pues somos edificados por la palabra. Hoy tenemos un tema, hechos como Dios. Quizá han sido versos muy conocidos, hasta aprendidos. Y queremos hoy hablar acerca de eso. Porque, bueno, fue el mismo Elohim quien dijo, yo dije, Dios es hoy. En el Salmo 82. Fue el mismo Señor quien dijo, dioses sois vosotros, pero como hombres moriréis. Pero hay un sentido de la palabra para entender por qué Dios llama a sus hijos dioses sois. Por esta razón, nosotros vemos que desde el comienzo, en el Edén, el proyecto de Satanás fue hacer al ser humano dioses, pero de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad, por el camino de la rebelión y de su propio esfuerzo, llegar a ser dioses. Génesis 3:5 nos habla de eso. Hoy la historia se está repitiendo exactamente igual. El hombre está hablando de la singularidad, que entre otras palabras el trasfondo es ser dioses. O sea que estamos llegando al momento crucial de entender una cosa. Una vez que Satanás estableció en el Edén su plan para que el hombre fuera Dios, porque en ese punto quedaba bajo su gobierno y bajo su dominio, y fueron expulsados del Edén.
Hoy estamos llegando al mismo momento preciso de la singularidad en que los hombres han buscado todo el camino para declararse en dioses. ¿En qué sentido hoy dioses? Bueno, tenemos las últimas noticias que nos han dado. Y es que científicos con boca muy llena y emocionados dicen, no necesitamos ya de la matriz de la mujer para crear seres humanos. Ya nosotros hemos creado matrices tecnológicas a través de las cuales formamos la propia raza humana que hemos deseado y mucho mejor que la que existe. Ya que estamos en el momento preciso cuando Dios quizá eche esta gente del paraíso que han estado viviendo. Esto es una expectativa para que nosotros mantengamos enfocados nuestra mente en el Señor y sepamos realmente qué momento estamos viviendo. Había un proceso que había que tomar allá en el Edén para llegar a ser dioses, y era el camino de la desobediencia y la rebelión al proyecto de Dios y someterse al proyecto de Satanás. Ahora, el plan de Dios es formarnos, hacernos, para que lleguemos a hablar como Dios habla. Pero también hay un proceso, y es el proceso de la obediencia. El verso que hemos tomado en esta ocasión es el de Jeremías 15. Así ha dicho Yahweh: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, tendrás buena confesión. Vamos a mirar este verso un poquito detenidamente al respecto, porque es lo que pone al creyente en la posición de ser como Dios, hablar como Dios. Porque si no hay este conocimiento y este conocimiento no llega a ser parte de la vida del creyente, pues el creyente seguirá una persona que habla y habla y habla, pero no llega a ninguna parte ni nada. Es decir, no ve el propósito de Dios manifestado a través de su vida, porque le falta el verdadero conocimiento y el poder para expresar la realidad. Por eso he tomado este verso, porque quisiera explicarlo en el trasfondo. El verso está hablando de convertirse. Y te convirtieres. ¿Qué es eso? La raíz de convertir es la hog, que indica volverse al original. Él lo había dicho: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es lo que hemos venido diciendo. Convertirse es volver a la mente de Dios, al estado original en su pensamiento, en la cual Dios nos ha revelado. Y eso produce un restaurar. La raíz de restaurar es la hacer, que significa rehabilitar, renovar, recrear. Así que cuando el creyente vuelve su mente a la mente de Dios, vuelve su mente al original de Dios, entonces su vida es rehabilitada, es renovada, es recreada. El apóstol Pablo lo encerró todo al decir: renovaos en vuestra manera de pensar, el espíritu de vuestra mente. Pero a veces el camino que hemos cogido algunos para renovar la mente es aprendernos muchas cosas y meterle más cosas a la mente. Pero no, la palabra lo que está diciendo es volver su mente a Dios, al original, a ponerse en contacto con Dios, a fundirse con la mente de Dios. Entonces, cuando el creyente logra entender esto, su vida va cambiando de tal manera que se cumple la otra parte. Dice: y estarás delante de mí. ¿Qué es eso? Que la palabra que encierra allí es el Shekinah, es decir, su gloria. Es decir, vas a estar en la realidad de su presencia. Usted no tiene que esperar a morirse para estar en la presencia de Dios y poder sentir y percibir que Dios está delante suyo. Hemos venido estos últimos días enseñando y motivando al creyente para decirle que allí donde usted se encuentra,
usted puede producir esa gloria de Dios, trayendo su presencia a su vida, a su hogar, a su lecho matrimonial, a su familia, traer esa presencia a su vida. Y eso es lo que está hablando la palabra, porque usted trae la vida de Dios, la presencia de Dios delante de ti, delante de su familia, usted se está poniendo en el Shekinah, o sea, en la misma gloria de Dios. Luego nos dice que hay que aprender a entresacar. Leveror es la palabra que quiere decir seleccionar. Aprender a seleccionar. Aprender a hacer diferencia. Para eso usted tiene que reflexionar. Por eso tiene que... es como cuando tú vas al mercado y quieres comprar cosas, usted selecciona lo mejor de lo que hay quizá marchito. Cuando tú estás en el Señor y con la palabra, usted tiene que seleccionar lo que usted va a ver, lo que usted va a oír, lo que usted va a hablar. Usted va a seleccionar hasta sus amistades. Va a seleccionar su proceder, porque usted está camino a dejar la manifestación que sea Dios en su vida, que se cumpla la palabra, dioses sois. Y cuando usted reflexiona sobre eso, entonces dice, serás como mi boca. Es decir, vas a tener buena confesión, va a confirmar las cosas, las va a hacer manifiestas con su boca. Ciertamente hay una cosa que yo quiero que usted comprenda a través de la enseñanza en esta noche, espero lograr tomarla toda. Y es que usted debe saber que en verdad Dios te escucha sus oraciones. Tiene que tener seguridad de que Dios te oye y que Él te responde. No necesita una fraseología especial y unas oraciones escritas para que Dios te escuche. Lo que necesita es que tú lo hagas de corazón, con sinceridad y con honestidad. Correcto. Pero sí hay algo que yo quiero esta noche y es ir más allá. Porque precisamente, por ejemplo, el bebé llora y él no sabe decir nada, porque él todavía no tiene un lenguaje apropiado. Entonces simplemente llora por una necesidad que tiene. Pero la madre o el padre interpretan muy bien qué es lo que el bebé necesita y precisamente eso le dan. ¿Ve? Sin que él hable. El creyente cuando comienza en este camino de fe, especialmente en este camino de gracia, que cuando ustedes comenzaron, como cuando yo me comencé a conocer esta palabra, me di cuenta que no sabía orar, que no sabía ni qué decir. Pero había en mi corazón un deseo de tener una relación con Dios y es lo que Dios interpreta. Después, poco a poco, uno va aprendiendo a tener una buena confesión. Entonces, esto por aquellos que algunas veces dicen cuando no son respondidos, ¿será que yo estoy orando mal? ¿Será que yo no sé orar? ¿Por qué no me enseñan a orar? ¿Por qué no me escriben oración? Entonces se echa toda una culpa encima, como que tiene que pasar por un conocimiento pues de teología, por decirlo así, para aprender a orar. No, quite eso de su mente, pero eso no significa de que usted no vaya a crecer en el conocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quiero hacer claro en eso para que usted esta noche con lo que estoy tratándole, ustedes puedan captar todo lo que les quiero decir. Así que el plan de Dios es restaurar al hombre de lo natural a lo espiritual, restaurarlo. Es decir, sacarlo a un lugar espacioso. Pero hay que convertirnos en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Eso no es ahí a la loca. Hay sus principios que hay que obedecer. Entonces pensamos en que la confesión es el medio por el cual se manifiestan las cosas que Dios dice que nosotros debemos de tener. Pero lo que decimos no siempre es una confesión. Porque confesión significa sacar a luz lo que está en tu corazón. Lo creemos, lo conocemos y queremos verlo hecho realidad. La palabra dice, sed imitadores de Dios.
ser imitadores de Dios. Para muchos esto es una expresión, dice, ¿quién puede imitar a Dios, al soberano, al eterno que hizo los cielos y la tierra? ¿Quién puede imitarlo? Bueno, hay un nivel en el que Él nos colocó para que nosotros seamos imitadores. Y en ese nivel nosotros podemos llegar a imitar a Dios. Y nos da por lo menos el principio de Génesis. En Génesis Dios comienza diciendo que al poner el orden, para venir a poner el orden en ese desorden que había, Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Pero la palabra sea la luz no significa que la luz fue hecha. La luz no fue creada. La luz fue manifestada. Porque Dios es la luz. Él es luz. Él es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces Dios es la luz. Así que antes que existiera el sol radiante y la luna reflejando, Dios manifestó la luz que era Él, su presencia. Inundó todo el lugar donde se necesitaba la luz. Quiere decir que Dios no necesitó del sol para alumbrar la tierra. Él alumbró la tierra con su presencia. Todo esto nos va dejando a nosotros claro que nuestra dependencia de Dios debe de ser total porque en Él estamos completos. La luz se manifestó porque Él era la luz y la manifestó. En el libro de Juan, el capítulo 1, el verso 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz. Lo que se necesitaba era la intervención de la vida, manifestar lo que Él era, disipaba las tinieblas y el desorden que había en el mundo. Imponía el orden en la creación. Es la luz lo que impone el orden y echa fuera las tinieblas. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos vemos envueltos en desorden y en tinieblas? Dios dijo, vosotros sois la luz. La luz en las tinieblas resplandece. La luz impone el orden. Así que usted tiene que saber descubrir quién eres, para que cuando haya desorden en algo, manifieste la luz que está dentro de ti frente al desorden y las tinieblas que hay, para que la luz sea manifiesta. Y eso nos va quitando a nosotros ese gran peso de desconocimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que no lo hacemos porque estamos dependiendo en todo sentido de que Él lo haga, Él lo haga, Él lo haga, pero no, hay cosas que nosotros tenemos que hacerlas. Si Moisés se hubiera quedado esperando que Dios dividiera el mar, pues él se queda. Pero ya Dios le había dado la vara y le dijo, ahora, ¿qué tiene que hacer? Hazlo. Y lo hizo. Por eso Dios nos hizo luz. Usted es luz. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que usted disipe el desorden y las tinieblas que puedan venir alrededor suyo. Entonces, si Dios dijo, vosotros sois la luz, y la luz en las tinieblas resplandece, y la luz impone el orden, usted tiene que descubrir eso. Y eso solo se logra en la presencia del Señor. A veces nosotros, por falta de reflexión, muchas cosas nos suceden. Por ejemplo, Job. Job, usted encuentra que es el mismo Dios hablando de él en el primer capítulo que dice que consideraba a su siervo Job un hombre justo, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios y amador de Dios. Se habló cosas lindas de él. Pero es el mismo Job cuando después dice, de oídas yo te había oído.
Job no tenía esa percepción interna, esa realidad interna de Dios en su vida. Él sabía de Dios, pero no se había puesto nunca a reflexionar la realidad de Dios en su vida. Yo he venido hablando a ustedes de reflexión, porque es lo importante. Así que tiene que llegar ese momento a cada creyente, a usted que me está escuchando, que tiene que salir del saber. Eso yo ya lo sé. Tiene que salir del saber para entrar en la realidad de lo que es ser y poder decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, en el libro de Romanos está escrito porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para libertad, para salvación. Hay dos cosas. Es el unir lo que está en el corazón con lo que está en tu boca. Son dos fuerzas poderosas que hay. A veces en el corazón hay mucho temor, pero en la boca hay buena confesión. A veces en el corazón hay temor y hay duda, y en la boca se habla bien. Entonces, cuando no hay esa unidad, puedes hablar muchas cosas y confesar y nunca vas a ver la manifestación de la gloria de Dios en su vida. Job capítulo 42 dice de su experiencia esto. Dice, yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuánto creyente no sabe que todo lo puede hacer? Bueno, eso lo sabemos. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso también lo sabemos. Y Job lo sabía. Pero ¿sabe qué dice él? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Por qué razón? Porque si sabemos que todo lo puedes, entonces ¿por qué tenemos temor cuando hay algo que es demasiado grande para nosotros? Si sabemos que no hay pensamiento que se esconda de él, ¿por qué a veces pensamos tan mal, cada rato pensando mal, como si los pensamientos de uno los conociera? Es la reflexión importante de todas estas cosas. Él dice cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas. Llegó un día en que él tuvo que salir del saber para entrar en lo que es la realidad del ser. Ahí radica el mensaje del libro de Job. La creación y todo lo que hay en ella, incluido el sufrimiento y el dolor, es un misterio que el hombre no comprende. Pero al estar en su presencia, descubre una nueva imagen de Dios y de sí mismo. Porque cuando está en la presencia de Dios realmente, en ese estado, va a entender tanto las cosas de Dios que nunca va a decir, ¿y por qué me pasa esto a mí? Yo no sé qué es lo que sucede. Yo no sé por qué esto. No, eso desaparece. Porque ahora en su presencia lo entiende perfectamente todo. Cuando existen todavía esos cuestionamientos, en el momento que lo estamos haciendo, es porque estamos nosotros en la presencia del problema y de las dificultades, pero no en la presencia del Dios que adoramos. Cuando el creyente puede verse en la presencia de Dios, descubre la realidad de lo que Él es y no se engaña a sí mismo, porque ve su realidad. Y es entonces cuando se niega a sí mismo para llegar a ser lo que Dios dice que Él es. Hay confesiones que solo salen de la mente natural. Confesiones de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido. Pero no pasan de ser palabras y esa es la base de la confesión. Son las cosas que decimos porque las aprendimos, las sabemos, pero solo son palabras. Pero hay confesiones que se originan en un corazón convertido, crédulo, que es lo que usted es. Y tienen la aprobación de Dios, tienen el respaldo de la palabra. Y estas son hechas realidad en su vida, porque entonces va a tener una confesión que es como Dios. Tú que lo dices y hecho que está. Antes que nos movamos para aprender cómo se utiliza la confesión, descubramos qué es la confesión. Déjeme hablar un poquito acerca de esto, aunque yo no he hablado mucho acerca al respecto de esto. Para definirlo de una manera simple, la confesión es utilizar la boca para producir lo que queremos producir. Es más que solamente decir algo. Significa declarar una cosa con el fin de establecerlo y de confirmarlo.
La verdadera confesión es una proclamación espiritual autorizada. Es como el censor puesto en una silla de un parapléjico. Él sabe que con el soplo de su boca, la silla se mueve para donde él quiera. Él lo sabe y lo hace. Usted tiene que llegar a convencerse que todo lo que Dios le dio para realmente mover el poder de Dios y manifestar el poder de Dios es tu boca. Pero tu boca tiene que estar conectada a tu corazón y tu corazón tiene que estar conectado a Dios. Entonces, a veces, ¿qué nos sucede? Que en ocasiones la confesión es como disparar un arma sin municiones. Y por eso es que muchos han caído frustrados y desilusionados con la confesión. Están diciendo las palabras correctas, claro que sí. Pero nada está pasando. ¿Por qué? Porque están disparando sin balas. No son lo que son. Están hablando por hablar, pero en el fondo no hay la realidad. Y esto explica por qué una persona dice algo y sucede, mientras que otros dicen exactamente lo mismo y nada sucede. Entonces, la confesión es efectiva. No comete errores acerca de esto, porque las palabras son poderosas. Si hay un poder que Dios le dio al creyente es las palabras. Hebreos 11 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra que Dios dio. Lea los 2 primeros capítulos de Génesis. Usted verá que esta es una realidad. Desde el momento que el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, esa frase se repite muchas veces, sea, sea, sea. Cada vez que Dios decía algo, se manifestaba algo. No intente decirme que las palabras no son importantes. Yo sé por la palabra de Dios que las palabras que decimos son palabras creadoras y son palabras poderosas. Personalmente yo he visto desaparecer mucho tipo de enfermedades y hasta la misma muerte la he visto huir de un cuerpo y volver la vida por las palabras. Así que en las palabras están escondido el poder de la vida y de la muerte. La vida usted la manifiesta por las palabras, la sanidad, la suficiencia, la protección. En su boca está el poder, como también en su boca está la capacidad de decir palabras que retengan la pobreza, retengan la escasez, retengan la tristeza, retengan la aflicción, retengan todo eso. Palabras tienen poder. Muchos no le ponen cuidado a las palabras. Pero las palabras deben estar basadas en lo que yo les decía en la reunión pasada, en una emuná, en una fe verdadera, como fundamento. Si miran Romanos, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Considere el orden de estas cosas. Es con su corazón que usted cree, luego con la boca usted confiesa. Nosotros confesamos lo que ya está en nuestros corazones. Si no hay realidad en su corazón, no habrá realidad en su boca. Pues de la abundancia del corazón habla la boca. La realidad de su corazón le lleva a vivir de acuerdo a lo que hay allí. Usted es uno de los que ha creído. Usted es lo que cree. Usted habla lo que es real en su corazón, lo que su corazón realmente posee. Usted sabe que su corazón está confesando una realidad. Y entonces las palabras son creativas y son poderosas. Así es como todas estas fuerzas y poderes interactúan para producir resultados. Y esta es la razón por la que es tan importante tener las cosas en el orden correcto antes de salir a disparar palabras de su boca.
Muy a menudo nos hemos apurado para disparar confesiones, sin hacer lo que es necesario para tener una imagen clara de nuestro ser interior. Otras veces hemos tenido lo necesario para ser efectivos en una buena confesión, pero no nos atrevemos a decirlo porque pensamos, ¿será que sucede? Así que unir todos estos elementos no es tan difícil como parece. De hecho, si usted sigue los pasos que he venido enseñándole hasta aquí, usted va a mejorar su imagen interna de lo que Dios es para usted y de lo que usted es en el Señor. Así que tenemos que estar pensando en edificar una imagen clara y en nuestro interior. Si usted alguna vez quiere comenzar a ver lo que dice, tendrá que aprender a crearlo primero en su corazón. ¿Cómo se hace eso? Si un pintor se para frente al lienzo, pero no tiene nada en la cabeza que poner en el lienzo, allí no va a aparecer nada. Él primero tiene que tener la imagen en su cabeza y luego trasladarla al lienzo con el pincel. Cuando nosotros tenemos en nuestro ser la verdadera imagen de lo que va a suceder, porque Dios ha confirmado eso, entonces ya tenemos que decir. Pero si no tenemos eso, decirlo por decirlo, no se puede. ¿Cómo se hace esto? Haciendo diligentemente lo que hemos aprendido en los pasos previos que les he enseñado. Meditando en las partes apropiadas de la palabra de Dios. Si alguna vez quiere comenzar a ver lo que dice, tendrá que aprender a crearlo primero en su corazón. Déjeme darle unos pasos importantes. 1. Ponga a Dios como Señor de su vida y las circunstancias. Declárelo de tal manera que ya usted no viva una vida suelta, separada, sino una vida dependiente y bajo el gobierno de Dios. Es decir, niéguese a sí mismo. No trate de decir, se lo he entregado al Señor, pero usted sigue cargado con el problema. No trate de decir, ya eso lo puse en las manos del Señor, pero yo tengo que controlarlo. Ese es el conflicto que a veces nosotros tenemos. Paso número 2. Crea esto en su corazón, de tal manera que nada se interponga entre su obediencia y sumisión a Dios. Él debe llegar a ser el primero en tu vida. Debes creerlo en tu corazón. No lo deshonre con su actitud, con su ánimo, con su fervor, con su entusiasmo. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Es que a veces nosotros no somos lo que realmente decimos que somos. Si usted va muy emocionadamente a ir a un partido de fútbol porque usted pagó la entrada o cualquier manera porque su equipo está allí y usted se sienta y hubo un gol y metieron otro. Pregunto yo, ¿usted qué fue? ¿Es realmente usted un hincha de eso? Entonces, a veces Dios te habla, a veces Dios trata contigo y la emoción no existe de que Dios me habló, Dios trató, yo no. Sino que estamos como diciendo, eso no es para mí, eso es para otros. Yo no hago parte de eso. ¿Ve? Entonces las personas que se sienten así están deshonrando con su actitud lo que pudiera ser una gloria en su vida. Paso número 3. En el corazón usted forma la imagen correcta de usted en Dios y Dios en usted. Esto generará la fe necesaria y poderosa para hacer cualquier cosa. Eso es hablar y actuar
en su nombre. Actuar en su nombre no es decir en el nombre de Yahshua. Eso lo dice cualquiera. Actuar en su nombre es que yo tengo una propiedad en un país y entonces le digo a alguien allá, hay que hacer algo con esa propiedad, pero yo no puedo ir. Entonces le doy un poder plenipotenciario a alguien, a mi hijo se lo doy. Él me conoce, él sabe lo que yo haría, él sabe lo que me costó esa propiedad. Él entiende el valor que tiene. Él me respeta. Y él quiere agradarme con las decisiones que va a tomar. Pero yo le doy el poder para que él haga. Entonces, cuando él va a vender, él actúa en mi nombre. Y cuando le piden rebaja, él sabe si yo lo haría o no lo haría. Cuando le piden un plazo, él sabe si yo quisiera dar un plazo o no. Él tiene que conocerme para poder decidir correctamente. De lo contrario, va a despilfarrar lo que tiene y no va a poder actuar en mi nombre. Usted, eso es lo que Dios está diciendo. Para que usted actúe en el nombre del Señor, usted tiene que conocer a su Dios. Si no lo conoce, usted no va a actuar en su nombre. Aunque diga en el nombre. Pero esa no es la idea. La idea es conocerlo para actuar en el nombre del Señor. Entonces, cuando usted se para de pronto, un día, por X circunstancia, encuentra una persona que está adolorida, enferma o en un peligro, un hijo suyo, cualquier cosa, y usted se para en el nombre del Señor delante de él, usted sabe que Dios no se agrada que esa persona esté enferma. Usted sabe lo que Dios haría si él estuviera ahí presente. Usted sabe lo que Dios quiere hacer con esa persona. Entonces, al saberlo, actúa en ese mismo nombre para declarar lo que Dios quiere que la persona sea. Quiero que ustedes sean empoderados por la palabra para vivir como hijos de Dios para la gloria de Él. Eso es hablar y actuar en su nombre. Una cuarta cosa. Toma tiempo llegar a ese punto, claro. Negarse a ser quien eres. Y decidir reconocer que has estado fallando por obstinación. No te aferres al tipo de vida que has vivido todo el tiempo. Tiene que haber un momento en que tú cambies por la actitud de Dios. Ahora, sabiendo quién eres y lleno de la fe verdadera, podrá abrir su boca en una confesión de poder y será hecho. Meditar en la palabra de Dios edifica una clara imagen en su corazón de aquello por la cual usted está creyendo. Meditar es reflexionar. ¿Qué querría decir el Señor con esto? Porque Él dijo así, dijo asá, dijo asá. Y usted sigue pensando mientras está trabajando. Sigue pensando, usted está meditando, ordenando. Y mientras está meditando y ordenando la vida, la palabra está ordenando sus pensamientos y está ordenando su ser. Diga, por ejemplo, que usted necesita sanidad. Si usted comenzara a meditar en la palabra, ¿qué Dios tiene que hablar sobre sanidad? Murmurarlo en voz baja, hablarlo y reflexionarlo. De pronto llega y dice, por sus llagas fuimos sanados. Entonces yo fui sanado. Dice, fui, no que seré. Él no prometió sanarme. Él dijo que me sanó. Oiga, yo no me había caído en cuenta de eso. Con el tiempo, una imagen tan clara de la palabra sobre sanidad, usted comenzará a tomar forma en esa palabra y la palabra toma forma en su corazón, que cuando usted viene a ver, usted está empoderado en el poder de la palabra para actuar en lo que Dios quiere que usted necesita actuar. Una vez que esto ocurra, entonces, y solo entonces usted podrá
extraer sanidad de su corazón y llevarla al reino físico de su cuerpo a través del instrumento de la confesión que es tu boca. Si usted ha estado confesando que todas sus necesidades se encuentran en Yahshua, pero todo le está saliendo mal, quizás porque nunca se ha tomado el tiempo para edificar una imagen clara en su corazón de lo que es la suficiencia de Dios para su vida. Porque cuando yo descubro que es la suficiencia de Dios para mí, ya no, yo no le pido, porque ya yo sé que es la suficiencia de Dios para mí. Pero llegar a ese nivel, pues hay que reflexionar para llegar a ese nivel de gloria. La confesión de su boca y la meditación en su corazón deben ir de la mano para que su fe sea soltada y que el poder de Dios invada la situación. Una no funcionará sin la otra, porque no pueden ser independientes. Así que antes de comenzar a confesar la palabra sobre un problema, esté seguro de tener una sólida y real imagen de ello en su corazón. La confesión de su boca y la meditación de su corazón deben de ir de la mano para que su fe sea soltada y que el poder de Dios invada la situación. Ahora, el tiempo es importante también. Porque el error más común que cometen muchos creyentes en el área de la confesión es querer confesar antes de ser formados en el creer. Debe saber esperar hasta formar una imagen real en su vida y luego actuar. ¿Saben eso? Las murallas de Jericó son un ejemplo. Si usted está familiarizado con el relato de la historia bíblica sobre Josué y las vueltas que le dio a la ciudad de Jericó, como 6 días estuvieron dándole vuelta y el séptimo le dieron 7 vueltas más, pero mientras ellos no se oía sino el paso de los pies, no se escuchaba nada. Ellos tenían era que pensar, meditar. La primera voz que se les dijo fue silencio. Me imagino que el primer diría, bárbaro, esas murallas están gruesas. Bárbaro, ¿y cómo caen esas murallas? ¿Y quién se arrima allá? ¿Y cómo se va a hacer esto? No, eso es imposible. Pero ¿cómo será? Pensarían 1000 cosas alrededor. Y se acostarían en la noche pensando en cómo se caerían las murallas. Pero ya al segundo, al tercero y al cuarto, llegaron a cansarse y dijeron, esas murallas tienen que caerse, que tienen que caer de alguna manera, pero estamos dando vueltas aquí, por eso esta gente no se va a reír de nosotros. Fueron cogiendo fe, ¿eh? Pero callados, meditaban en el poder de Dios y la palabra que venía. Cuando en el séptimo día, Josué les dijo, cuando yo dé la voz, ustedes gritan de victoria, porque vamos a entrar a tomar el botín y acabar con los enemigos de ella. El capítulo 6 de Josué es muy claro. Entonces, cuando ellos obedecieron, ya se habían convencido, en 7 días se convencieron que no había otra manera de que eso cayera sino por el poder de Dios. Así que había que darle la gloria a Dios por lo que Dios iba a hacer en esa hora. Gritaron su victoria y las murallas cayeron. Amados, cuando usted esté convencido y levante su voz declarando la victoria en Dios, hecho está porque ya usted está convencido y lo ha visto. Sabrá por qué Dios los puso a marchar silenciosamente 7 días alrededor de la ciudad. Así ellos meditarían mientras marchaban en muchas cosas. Pero fueron desarrollando fe. Les digo, no abran su boca hasta el día en que yo lo diga. Para no frustrarse. Podrían haber gritado inclusive mucho más duro al tercer día. Pero es que no era el tercer día. Había que esperar hasta el día que estaba señalado. Hay que entender eso. La clave es hacer el duro trabajo de la meditación antes de moverse hacia el paso de proclamar su confesión.
Entonces hay una conexión entre su boca y el corazón, como dice Romanos 10, perdón. Hay que entenderlo. No intente comenzar con la confesión hasta que no haya establecido la creencia en su corazón. Hasta no estar convencido, no hable. Una vez que usted haya realizado ambas cosas, recién está preparado para moverse al próximo peldaño en la escalera de la fe. Dios quiere que nosotros seamos como Él. Sed como Dios, sed imitadores de Dios. Piense, amados, que cuando usted va a hablar, en tu boca hay poder. Eso va a cambiar tu manera de hablar. Cuando se está niño, hablamos mal y nos perdonan porque hablamos mal. Pero cuando maduramos, tenemos que saber qué hablar. Porque cuando hablamos, estamos soltando poder, ya sea poder para vida o poder para derrota. Entonces, aprenda eso. ¿Por qué creen que yo les he dicho, hermanos, mire, nunca se queje diciendo que está en pobreza, que está en enfermedad, que está en derrota, que qué va a hacer, que no le alcanza, que no se queje de eso, porque las palabras tienen poder. Y cuando usted dice las palabras contrarias al plan de Dios, usted está creciendo la situación. Y Dios quiere cambiarnos, sacarnos de lo natural a lo espiritual, de mal hablados a un buen hablar. Alguien me dijo una vez, pastor, ¿y no parece que eso es como una hipocresía? Que yo diga que tengo y resulta que no tengo. Ese es el problema. Y usted todavía sabe que Dios no es suficiente para ti y recurre a tus recursos, pues usted se va a sentir mal. Se va a sentir mal. Yo he aprendido algo a través de todo el tiempo de mi vida en el Señor. Y es que Dios es todopoderoso y ha sido el sustento y la suficiencia para mi vida. Y lo que me falta, yo sé que Dios lo suplirá. Y a veces Dios ha esperado al último día. Y en el último día ha llegado lo que Dios quiere que yo tenga. Pero yo saqué de mi boca y si no lo hace hoy, ya mañana, ¿para qué? Eso yo lo saqué de mi vida. La otra cosa es que aprendí nunca meter la mano al bolsillo o mirar la cuenta del banco a ver cuánto hay y nos alcanza para este mes. Es el peor error que usted puede tener en su vida. Porque cuando usted no sabe mirar eso, usted va a entrar en desfallecimiento de fe y ahora yo qué voy a hacer, porque usted no sabe manejar eso. Entonces lo mejor es entrar en la palabra y creer, el que me dio lo de ayer, me dio lo de hoy. Y el que me dio de hoy, me da lo de mañana. Y si me da de mañana, lo tengo todo el tiempo. No estoy dependiendo ni del familiar, ni del amigo, ni del hermano, ni del pastor, ni del empleo, ni de nadie. Estoy dependiendo total y enteramente de mi Dios. Y Dios va a mover el mundo a favor nuestro para la gloria de su nombre. Amados, no hay nada más lindo que esta gloria y esta palabra. Mire, Dios es tan bueno. Yo sí digo una cosa, no es que yo no crea en la riqueza de prosperidad económica de tener cosas. Yo creo en la prosperidad económica y creo en la riqueza. Pero lo que no quiero es tener muchas cosas. Porque el que tiene muchas cosas no duerme.
El que tiene muchas cosas está desesperado. Que le roban, que salió algo mal, que esto. Tiene usted 4, 5, 6 apartamentos para vivir de él. Y cuando viene le dice, mire que Julián no pagó, mire que Julián no rompió tal cosa, mire que el otro esto, yo esto. Y es un desespero el macho, terrible. Pero cuando usted amanece y tiene la gloria de Dios en su vida, dando lo que usted tiene, usted duerme feliz. Usted tiene esta oportunidad para acostarse y darle un beso a su esposa o a su esposo con gozo y con alegría, porque no hay tormento en su vida. Dios quiere que usted tenga paz. Dios quiere que usted tenga paz, pero hay que cambiar muchas cosas. Y no es tarde, estamos en el momento final y debemos disfrutar la gloria de Dios en nuestra vida. Les amo con todo mi corazón y deseo para ustedes lo mejor de Dios, para sus vidas, que ustedes pueden sacarlo por la confesión de su boca, porque lo han creído en su corazón. Bendecidos con toda bendición.